Ted Bundy es recordado como uno de los asesinos seriales más peligrosos de la historia, pero su verdadera arma no fue un cuchillo, un arma o la fuerza física, fue su mente. Desde muy joven, Bundy demostró una capacidad inquietante para leer a las personas, detectar sus debilidades y explotarlas en su beneficio. Su encanto y su aspecto agradable lo convirtieron en alguien que fácilmente podía generar confianza, especialmente en mujeres jóvenes, lo que sería clave en su macabra carrera criminal. A diferencia de otros asesinos impulsivos o desorganizados, Bundy se caracterizaba por su autocontrol y planificación meticulosa. Era capaz de aparentar normalidad absoluta, llevando una vida académica y social activa, mientras en su interior crecía un monstruo invisible para quienes lo rodeaban. Los expertos en criminología lo describen como un depredador social, alguien que estudiaba a sus víctimas como un cazador observa a su presa, esperando el momento exacto para atacar. Esta dualidad, el hombre encantador y el asesino frío, es lo que lo convierte en uno de los casos más fascinantes para la psicología criminal. Bundy no solo mataba, disfrutaba del juego mental, de la sensación de control y del poder de manipular la percepción que los demás tenían de él. La historia de Ted Bundy comienza el 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont. Nació bajo circunstancias que marcarían profundamente su identidad. Fue criado creyendo que su madre biológica era su hermana y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Este engaño familiar creó en él una confusión temprana sobre quién era y a quién podía confiarle sus emociones. Los psicólogos coinciden en que este tipo de secretos pueden generar problemas severos de apego y un vacío emocional difícil de llenar. Desde pequeño, Bundy mostraba comportamientos extraños. Según relatos, disfrutaba observando a desconocidos, acechando desde la distancia, como si estudiara patrones de conducta. También se sabe que, en su adolescencia, empezó a coleccionar material gráfico violento y a desarrollar una creciente fascinación por la dominación y el control sobre los demás. No era un niño agresivo en público, al contrario, era educado y reservado. Sin embargo, en su interior crecía una curiosidad insana por la vulnerabilidad humana. Estos indicios, que pasarían inadvertidos para su familia y maestros, son hoy señales claras para los expertos en psicología criminal. La desconexión emocional, la incapacidad de sentir empatía y la mentira como herramienta social se convirtieron en los cimientos de la mente criminal de Bundy. Lo que en ese momento parecía simple timidez era, en realidad, el inicio de una peligrosa maquinaria mental. Durante sus años universitarios, Bundy logró perfeccionar su máscara social. Se inscribió en la Universidad de Puget Sound y posteriormente en la Universidad de Washington, donde estudiaba psicología. La ironía de que un futuro asesino serial estudiara la mente humana no pasa desapercibida. Bundy no lo hacía por vocación altruista, sino para aprender a manipular mejor. Comprender las emociones, los gestos y las inseguridades de los demás le daba ventaja sobre sus futuras víctimas. En esta etapa, Bundy comenzó a cultivar cuidadosamente su imagen, vestía bien, se mostraba educado y cortés, y participaba en actividades políticas. Incluso trabajó en una línea telefónica de prevención del suicidio, donde ayudaba a personas en crisis. Este contraste entre sus actos públicos y sus pensamientos privados es una de las razones por las que tantos lo describen como un camaleón social. Sabía cómo decir lo correcto, sonreír en el momento adecuado y transmitir confianza, incluso cuando estaba evaluando a su interlocutor como una posible víctima. Su habilidad para llevar una doble vida fue tan perfecta que incluso quienes lo conocían íntimamente no detectaron signos de violencia. En psicología criminal, este tipo de engaño sostenido es característico de los psicópatas de alto funcionamiento, capaces de imitar las emociones humanas sin sentirlas realmente. Para Bundy, el mundo era un escenario y él, el actor principal de una obra macabra que nadie sospechaba. A mediados de la década de 1970, Bundy empezó a dar el salto de la fantasía a la acción. Hasta ese momento, sus impulsos violentos habían permanecido en su mente, alimentados por la pornografía violenta y por la sensación de poder que obtenía al manipular a otros. Pero la necesidad de experimentar ese control en la vida real se volvió irresistible. Los primeros ataques de Bundy fueron meticulosamente planificados, seleccionaba a mujeres jóvenes, generalmente con un patrón físico similar, cabello largo y oscuro, partido por la mitad, y fingía necesitar ayuda para ganarse su confianza. Bundy utilizaba estrategias psicológicas muy calculadas. Por ejemplo, se presentaba con un brazo enyesado o usando muletas,
proyectando vulnerabilidad para provocar empatía en sus futuras víctimas. Una vez que lograba que ellas lo acompañaran, revelaba su verdadero rostro, frío, calculador y violento. Lo más perturbador es que Bundy no actuaba solo por impulso sexual, sino por el deseo de ejercer dominio total sobre otra persona. La violencia era para él una herramienta para reafirmar su superioridad y alimentar su ego. Para los especialistas, esta etapa muestra la transición clásica de un psicópata organizado, el paso de la manipulación social a la satisfacción directa mediante el control físico y la violencia. Bundy sentía que estaba perfeccionando un juego del que solo él conocía las reglas. Durante años, Bundy logró evadir a las autoridades gracias a su inteligencia y capacidad de adaptación. Cambiaba de estado con facilidad, lo que dificultaba vincular los crímenes entre sí. Además, sabía cómo actuar de manera impecable en público, manteniendo relaciones y trabajos que reforzaban su fachada de ciudadano ejemplar. Incluso, mientras los noticieros advertían sobre un asesino serial, Bundy conversaba con amigos y colegas, aparentando preocupación por la seguridad de las mujeres. Este comportamiento revela un rasgo central en la psicología de Bundy, la desconexión emocional absoluta. No sentía remordimiento ni empatía por sus víctimas, para él, eran objetos en un juego de poder. El disfrute no provenía solo del asesinato, sino de la sensación de estar siempre un paso por delante de todos, incluidos los detectives que lo perseguían. En criminología, este tipo de perfil corresponde a un asesino organizado de alto coeficiente intelectual, capaz de manipular escenarios y crear coartadas sólidas. Bundy perfeccionaba cada aspecto de sus crímenes como si fueran experimentos sociales, lo que lo hacía extremadamente peligroso. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975, pero incluso tras caer en manos de la ley, su mente seguía trabajando como la de un jugador que no acepta la derrota. Durante los interrogatorios, se mostraba colaborador y educado, pero en realidad estaba estudiando cada movimiento de sus captores. Su objetivo no era demostrar inocencia, sino encontrar una oportunidad para recuperar el control. En 1977, Bundy protagonizó dos escapes que desconcertaron a las autoridades. El primero, durante una audiencia, saltando por la ventana del segundo piso del juzgado; el segundo, escapando de su celda por un agujero en el techo. Estos actos no solo demuestran su ingenio, sino su adicción a la manipulación. Para Bundy, cada escape era una humillación pública para la policía, una manera de reafirmar que seguía siendo el maestro del juego. Desde la perspectiva psicológica, estos episodios confirman su narcisismo extremo y su creencia en su propia invulnerabilidad. No se veía a sí mismo como un criminal, sino como alguien demasiado inteligente para ser atrapado. Tras su segundo escape, Bundy se dirigió a Florida, donde cometería uno de sus crímenes más brutales, el ataque en la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida, en 1978. En cuestión de minutos, agredió a varias jóvenes, matando a dos de ellas e hiriendo gravemente a otras. La violencia de este episodio mostraba un cambio en su patrón, ya no buscaba solo control, sino también provocar el máximo impacto posible. Los psicólogos criminales interpretan este comportamiento como un signo de escalada final. Bundy sabía que su tiempo en libertad era limitado y, en lugar de huir discretamente, decidió actuar con una ferocidad que garantizara su notoriedad. El narcisismo y la necesidad de dejar una firma pública superaron cualquier estrategia de ocultamiento. Este episodio marcó el principio del fin. Fue capturado poco después, poniendo en marcha un proceso judicial que sería seguido por todo el país. Pero incluso en el juicio, Bundy intentó usar su encanto para manipular a jurados, periodistas y hasta la opinión pública. El juicio contra Ted Bundy en 1979 fue el primero televisado a nivel nacional en Estados Unidos, y Bundy lo aprovechó como si fuera un espectáculo mediático. Decidió representarse a sí mismo, utilizando el estrado como un escenario donde podía interpretar el papel de un hombre culto, educado e injustamente acusado. En lugar de comportarse como un acusado temeroso, Bundy sonreía, coqueteaba con reporteras y hacía comentarios ingeniosos. Este comportamiento es típico de un psicópata narcisista, incapaz de reconocer la gravedad de sus actos, convencido de que puede ganarse a cualquiera con su carisma. Bundy no solo buscaba evitar la condena, sino también mantener el control de la narrativa. Incluso llegó a proponer matrimonio a una testigo durante el juicio, un gesto calculado para llamar la atención mediática. Para los expertos en psicología criminal,
El juicio de Bundy es un caso de estudio sobre cómo un asesino serial puede intentar manipular no solo a personas individuales, sino a toda una nación. Sin embargo, la evidencia era abrumadora y finalmente fue condenado a muerte. Hasta su ejecución en 1989, Bundy se mantuvo como un enigma para muchos. En sus últimos años, comenzó a confesar algunos de sus crímenes, pero siempre de manera calculada, como si estuviera negociando piezas de información para obtener favores o retrasar su sentencia. Nunca mostró un arrepentimiento genuino, sus palabras estaban cargadas de manipulación incluso al final. Psicólogos que lo entrevistaron coincidieron en que Bundy presentaba todos los rasgos de un psicópata. Encanto superficial, falta de empatía, manipulación constante, grandiosidad y una necesidad patológica de control. Su caso ha servido durante décadas como material de estudio en criminología, psiquiatría forense y perfiles criminales del FBI. La historia de Ted Bundy no es solo la de un asesino serial, sino la de un depredador que entendía la mente humana lo suficiente como para usarla en su contra. Su capacidad para esconder su monstruo interior detrás de una sonrisa sigue siendo un recordatorio inquietante de que el mal, a veces, puede tener un rostro amable. La historia de Ted Bundy sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando carece de empatía y está impulsada por el deseo de poder absoluto. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza detrás de un rostro amable nos recuerda que el peligro, muchas veces, puede estar más cerca de lo que creemos. Si este caso te ha impactado y quieres conocer más historias reales que revelan lo más oscuro de la naturaleza humana, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el carisma de Bundy fue su arma más peligrosa o simplemente una máscara para ocultar su monstruo interior? Tu comentario y tu me gusta ayudan a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos seguir trayendo casos tan perturbadores como este.